Ministerio Público, tiene el uso de la palabra. Su señoría, una vez que se han tenido los requisitos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al igual que el artículo 19 de la Constitución Política, esta Fiscalía solicita el auto de vinculación a proceso en contra del imputado Felipe Loredo Ribamontán por el delito de homicidio calificado cometido a la víctima Juan Carlos Villaverde. Dentro de los antecedentes de la carpeta de investigación, se desprende que Felipe Loredo tenía motivos suficientes para matar a Juan Carlos, pues este le resultaba un estorbo, toda vez que la víctima estaba casado con su exnovia y aquel pretendía rehacer su vida con ella. Por lo cual nos remontamos al día 13 de enero del año 2017. Este día, Felipe Loredo, al igual que Juan Carlos Villaverde y su familia, fueron al campo de tiro Las Sillas, localizado en el sector Country Club en la ciudad de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Una vez estando ahí, Felipe Loredo, al igual que Juan Carlos Villaverde, fueron al sector oriente de este campo de tiro y se quedaron solos con armas de fuego. Una vez que se quedaron solos, Felipe Loredo tomó la oportunidad para tomar el arma de Juan Carlos Villaverde, apuntándole en el tórax y disparando una sola bala, privándolo de la vida. Consecuencia de la presente investigación expuesta, existen datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como el delito de homicidio, en el artículo 302 del Código Penal Federal. Y para esto hay en la carpeta de investigación un acta de aviso del agente de policía Javier Formigal Aragón, quien recibió una llamada, que recibió un reporte en el que decía que había una persona en el campo de tiro fallecida a causa de una bala. También tenemos al perito en criminalística, Francisco Aldea Tarragona, quien determinó los indicios entre el campo de tiro, el arma, así como el cuerpo de Juan. De misma manera, tenemos a Anselmo Olivenza, quien es el perito balístico, quien determinó la relación entre el casquillo percutido y la escopeta detonada. Y por último, tenemos al perito médico legista José Alcoriza Teruel, quien determinó la causa de muerte de la víctima por una herida de arma de fuego. A su vez, dentro de la carpeta de investigación se encuentran datos que evidencian la probable participación del imputado en relación al homicidio, en circunstancias de modo, tiempo y lugar. También existe la información que había una relación de noviazgo entre Felipe Loredo y la esposa de la víctima. Esto que se comprueba con las declaraciones de la madre de la víctima, Ana Marina, al igual que el mejor amigo de la víctima, Pedro Alcántara, por lo que podemos decir que existió una premeditación en el imputado para cometer el ilícito. También encontramos cartas con el contenido de "no desesperes, la libertad se acerca", siendo esto una prueba lógica de las intenciones del imputado. Al igual, tenemos el video de vigilancia proporcionado por Francisco Maceda, en el que se ve a Felipe Loredo Ribamontán, al igual que Juan Carlos Villaverde, entrando al campo de tiro. También tenemos al perito en balística, quien determinó que el arma le pertenecía a Juan Carlos. Aunado a esto, tenemos al perito en dactiloscopía, Alfonso Tomelloso, quien encontró huellas del imputado en el arma de la víctima, por lo que nos lleva a la conclusión que el probable responsable fue el que le privó la vida. También, de la vida, entra el artículo 4, fracción 1 del Pacto de San José de Costa Rica, que nos dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Aunado a esto, tenemos la jurisprudencia 2014-800, que nos habla de la vinculación a proceso y para satisfacer el requisito relativo a que la ley señale el hecho imputado como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal de manera que permita identificar las razones que lo llevaron a detonar el tipo penal aplicable. Su señoría, ante estos antecedentes, tenemos que no se actualice una causa de extinción de la acción penal, ni excluyente del delito, como el artículo 316 y el artículo 19 antes mencionados. También tenemos el artículo 318 y 319. El primero habla de la alevosía y el segundo nos habla de la traición. Por lo cual, sabemos que el probable responsable actuó como un autor material y a título de dolo. Eso sería todo.
Defensa, le concedo el uso de la voz. Su señoría, esta defensa, con fundamento en el artículo 19 constitucional y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita el auto de no vinculación a proceso en favor de mi representado, el señor Felipe Loredo Rivamontano. Y de acuerdo con el artículo 15, fracción segunda del Código Penal Federal, ya que el señor Felipe no ha desplegado ninguna conducta tendiente a privar de la vida a Juan Carlos Villaverde Marina, en virtud de que fue este último quien se mató por accidente. Dado que en la presente carpeta de investigación nos encontramos con que el pasado 13 de enero el fallecido Juan Carlos Villaverde y Felipe Loredo, acompañados de la señora Ana Marina, Margarita Micenas y Pedro Alcántara, quienes son familiares del fallecido, llegaron al campo de tiro Las Sillas. Asimismo, se dirigieron a la zona oriente del club. Sin embargo, la señora Ana se empezó a sentir mal debido a una insolación, por lo que Pedro y Margarita decidieron quedarse con ella para hacerle compañía, quedando circunstancialmente solos el fallecido y mi representado. Ya estando solos, Juan Carlos se detiene y voltea el arma cargada hacia él, a fin de limpiar el cañón, en virtud de que se le había metido un insecto. Fue cuando mi representado le dijo que no fuera descuidado, que se podía dar un tiro. Sin embargo, Juan Carlos le dijo que no pasaba nada, que el arma tenía seguro. Pero momentos después, Juan Carlos acciona el arma por accidente, arrebatándose la vida, quedando mi representado al lado izquierdo de este y a unos cuantos metros. Aún después de todo lo sucedido, detuvieron al señor Felipe y lo señalaron injustamente como presunto responsable. De todos estos hechos se desprende que el señor Felipe no cometió ningún acto delictivo, dado que en la presente carpeta obra un video en el que se les ve llegar a Juan Carlos y Felipe al lugar de los hechos, el cual fue proporcionado por Francisco Macera, quien es el encargado de seguridad del club de tiro, e igualmente la testimonial de Ana y Margarita también son conducentes en decir lo que se ve en el video. De acuerdo con la testimonial de Felipe y Pedro, se dirigieron a la zona oriente del club, ya que es el área de tiro más utilizada. Por otro lado, el hecho de que se hayan quedado circunstancialmente solos, Juan Carlos y mi representado, lo menciona la propia mamá del fallecido y su esposa, quienes en su declaración manifiestan que la señora Ana se sintió mal, lo que nos lleva a que el señor Felipe no provocó el hecho de quedarse solos, dado que él nunca tuvo premeditación alguna de cometer algún homicidio. Al contrario, el señor Felipe trató en todo momento de evitar el fatal accidente. Y de acuerdo con diversos testigos, el señor Felipe ha cooperado en todo momento con la detención, aún y cuando lo señalan injustamente como presunto responsable. El señor Felipe ha cooperado en todo momento con la fiscalía, demostrándoles que él no desplegó ninguna conducta en contra de Juan Carlos, pues él, quien fue testigo y estando completamente seguro de su inocencia, declara y nos relata cómo es que Juan Carlos se quitó la vida. Por otra parte, en la necropsia de la víctima, realizada por el perito médico de la Fiscalía, José Alcoriza, se deduce que la bala entra de derecha a izquierda, siendo imposible que el señor Felipe haya sido quien disparó en contra de la víctima, pues como ya lo mencionamos, él estaba parado al lado izquierdo de esta. También, de acuerdo con el peritaje en balística realizado por Anselmo Livenza, se llega a la conclusión de que el casquillo percutido, utilizado como arma letal, salió de la escopeta de Juan Carlos. Y de acuerdo con el perito en química Antonio Lauro Labores, quien realizó un estudio de pólvora deflagrada, concluyó que quien accionó el arma recientemente fue Juan Carlos, tal y como lo dice el único testigo presencial, mi representado. A Juan Carlos lo definen como una persona experta con las armas, ya que fue campeón en 2 o 3 ocasiones en torneos de cacería. También era mala copa y generalmente le gustaba pelear. Por lo menos así nos lo dice Perla Piñamora y Juan Antonio Reyes Márquez. Todo esto aunado a que Juan Carlos sufría de depresión desde noviembre del 2016, tal y como lo menciona su esposa Margarita, lo que nos lleva
a que el señor Felipe, a que el señor Juan Carlos, lo que nos lleva a que Juan Carlos, confiado en su experiencia con las armas, aunado con su carácter, fue una imprudencia y su propia soberbia quien le quitó la vida. Es por ello, su señoría, que esta defensa solicita el auto de no vinculación a proceso en favor del imputado Felipe Loredo Rivamontano, toda vez que hay evidencias en la presente investigación de que el señor Felipe no es responsable de los hechos que se le imputan, y de acuerdo con el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 19 constitucional, sería improcedente dictar el auto de vinculación a proceso, toda vez que el hecho no pudo ser comprobado por esta fiscalía. De no ser de esta manera, su señoría, se estaría violando el principio de presunción de inocencia, tal como lo señala el artículo 8, fracción segunda, del Pacto de San José de Costa Rica, y el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es todo. Ministerio Público, medidas cautelares. Su señoría, una vez dictado la autovinculación a proceso, esta fiscalía le solicita la medida cautelar correspondiente a prisión preventiva, establecida en el artículo 155, fracción 12 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra del imputado Felipe Loredo, por ser esta la necesaria y proporcional al daño causado. Con ella, poder garantizar la seguridad de testigos, ofendidos y peritos. A su vez, prevenir la sustracción de la justicia penal. Primeramente, existe el peligro de obstaculización, de acuerdo al artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relacionándolo con la gran cantidad de dinero que genera el imputado a causa de que es gerente de diseño en la importante empresa llamada Probiónicos de México S.A.D.C.B. Asimismo, que con el imputado Felipe Loredo existe el riesgo que puede hacer actos para destruir, modificar, ocultar y falsificar pruebas. También influir en peritos y testigos para su beneficio, toda vez que la señora Ana Marina y Pedro Alcántara lo han señalado como una persona violenta. En el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de riesgo para los testigos y la sociedad en general. Por ello, lo más importante de mencionar es que el imputado Felipe Loredo representa un riesgo para la sociedad, ya que tiene acceso a armas de fuego tipo escopeta. También es conocido como cazador y por ende tiene un adiestramiento en el manejo de armas de grueso calibre. Esto dejando a los testigos y demás involucrados en el proceso en una situación gravemente de riesgo, toda vez que diversos testigos lo han señalado como una persona violenta, imprudente, arrebatada y peleonero. Robusteciendo a esto, tenemos como dato convincente una carta, la cual le escribió el propio imputado a Margarita, la esposa de la víctima, con fecha del 6 de enero del 2017, la cual textualmente dice: la libertad se acerca, no desesperes. Y casualmente, tan solo unos días después, tenemos el homicidio de Juan Carlos. Está más que claro que el imputado Felipe Loredo representa un riesgo para la sociedad. Por ello, en el artículo 20 constitucional, apartado C, fracción quinta, párrafo segundo, nos habla que es obligación de esta fiscalía garantizar la seguridad de los testigos, peritos, ofendidos y demás sujetos involucrados en el proceso. Por eso, la prisión preventiva es la necesaria. Hablando de proporcionalidad, nos referimos a la penalidad que tiene el delito de homicidio calificado, la cual es de 30 a 60 años de prisión por el daño causado.
lo cual podría ser un motivo razonable para que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia, tomando en cuenta que serían bastantes los años que pasaría privado de su libertad, y no obstante que no cuenta con familia quien lo detenga de huir de la ciudad. Su señoría, nos encontramos ante usted pidiéndole la medida cautelar correspondiente a prisión preventiva establecida en el artículo 155, fracción 12 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que si bien es cierto, es temporal, esta Fiscalía considera prudente un término de 10 meses quedando a su disposición para revisión en cualquier momento, ya que, de acuerdo a la tesis de nuestro más grande tribunal, con el número de registro 20.01.43.2, nos dice que la prisión preventiva no transgrede el principio de presunción de inocencia. Lo anteriormente narrado, la prisión preventiva nos resulta necesaria para el imputado Felipe Loredo, ya que con esta podremos prevenir la sustracción de la justicia, toda vez que resulte idónea, una vez que el imputado represente un riesgo para la sociedad en general. Y por último, debido a que es la proporcional al delito, siendo esta con la única que en su momento tendremos la oportunidad de esclarecer la verdad histórica de los hechos. Es en cuanto. Defensa tiene el uso de la voz. Su señoría, de acuerdo al artículo 19 constitucional, esta defensa solicita que no se imponga la medida cautelar relativa a la prisión preventiva, toda vez que viola el principio de presunción de inocencia. Por consiguiente, es idónea, innecesaria y desproporcional en el caso de mi representado Felipe Loredo de Rivamontano, por lo cual le pido desestimarla e imponer una menos restrictiva que permita cumplir con la finalidad del proceso penal. Asimismo, no es idónea, ya que no hay posibilidad de que mi representado se sustraiga de la acción de la justicia, ya que tiene arraigo en su domicilio ubicado en la calle Vasco de Quirogo, número 40, Colonia Satélite, en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México. Esto, de acuerdo al informe de la Unidad de Medidas Cautelares. Además, he de mencionar que cuenta con estudios en Ingeniería Mecánica, maestría en Biónica, laborando desde hace 7 años en la empresa Probiónicos de México, SATCB, que hasta la fecha no ha tenido queja alguna de su desempeño. Lo cual quiere decir que resulta improcedente algún riesgo de evadir la justicia, ya que tiene un establecimiento fijo y habitual, para lo cual se ha manifestado en nuestro más alto tribunal en la tesis con número de registro 201-1746, misma que indica la prisión preventiva justificada. La imposición de esta medida cautelar bajo el argumento del derecho que merece el hecho que imputa al acusado. Este se puede sustraer de la acción de la justicia y no comparecer a juicio, lo cual se viola el principio de presunción de inocencia. Por otra parte, de acuerdo a la medida solicitada, en base al comportamiento de mi representado Felipe, no significa una obstaculización al proceso, ya que he de mencionar, tiene una conducta intachable,
ya que en las entrevistas de sus dos amigos más cercanos lo describen como una persona disciplinada, responsable, puntual. Además, he de mencionar que no ingiere bebidas embriagantes ni estupefacientes, lo cual se deduce es una persona equilibrada y pacífica. También he de resaltar que no cuenta con antecedentes penales, lo cual quiere decir que mi representado no es capaz de falsificar, ocultar algún elemento de prueba o influir en testigos, lo cual la prisión preventiva es innecesaria en este caso. Aunado a lo anterior, la prisión preventiva como medida cautelar es desproporcional toda vez que viola el principio pro persona. Esto, y de acuerdo al anterior, se viola el principio de presunción de inocencia, por lo cual se establece que toda persona se presume inocente y se le tratará como tal en cada uno de las etapas del procedimiento. Siempre y cuando no haya la responsabilidad. Esto indica el artículo 20, inciso B, fracción 1. A su vez, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona tiene derecho a la libertad, por lo cual la prisión preventiva resulta exagerada e irracional. Por lo anterior, solicito a su señoría una medida cautelar menos restrictiva y más justa para mi representado Felipe Loredo, por lo cual está establecida en el artículo 155, fracción 13 del Código de Procedimientos Penales, misma que indica el resguardo en su domicilio con las modalidades que usted dispone. Es todo.